¿Cómo están, niños? Un gusto de saludarlos otra vez, ya con este plan remoto que corresponde al 9 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Es decir, que el 20 de noviembre ustedes tienen que enviar este trabajo. Esta vez deben enviarlo para ponerles una nota. Este plan remoto corresponde con nota. Por lo tanto, deben enviar la actividad que se les va a solicitar. Vamos a partir entonces, como siempre, en el inicio de la clase, donde yo les cuento el objetivo de esta. Y el objetivo dice que en esta clase aprenderás a profundizar la comprensión de narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones y describiendo y comparando personajes y ambientes que aparecen en el texto. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto, pero ahora agregamos una pequeña partecita que habla de los ambientes que hay en el texto. Vamos entonces a continuar en el inicio de esta clase. ¿Y cuál es la instrucción acá? La instrucción es que dice que debes escribir estas preguntas en tu cuaderno y responderlas también en tu cuaderno, porque este es el ramo de lenguaje donde ustedes deben escribir, ya para ejercitar su lectura, o sea, su escritura, perdón, y que les quede hermosa su caligrafía. También les sugiero hacer el dibujo que aparece acá, pintarlo como aparece en esta diapositiva. Dice: 1. A partir del trabajo que has desarrollado anteriormente, explica con tus palabras qué es una leyenda. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Es una narración que cuenta un hecho real o fantástico y se traspasa de generación en generación. Esto ustedes ya lo han visto anteriormente en cursos más pequeños. 2. Dice: dado que el texto que leerás es una leyenda mapuche, ¿qué esperas encontrar en él? ¿En qué me baso yo para poder responder esto? Yo me fijo en el título de lo que voy a leer y en los dibujos. Y en este dibujo de este cuento, de este texto, perdón, aparece una araucaria. Entonces, mi respuesta esperada es una historia sobre la araucaria o cómo nació la araucaria. ¿Ya? Luego, en el desarrollo ya de la clase, la instrucción me dice: escribe esta definición en tu cuaderno. Significa que ustedes tienen que copiar esto en su cuaderno para ejercitar su escritura. Dice: el ambiente narrativo es el espacio en que se desarrolla una historia. Incluye ambiente físico, ambiente psicológico y ambiente social. Y estamos aquí cumpliendo lo que yo les decía al inicio en el objetivo de la clase. El ambiente físico es el lugar o el escenario donde sucede el relato, donde los personajes existen y actúan. El ambiente psicológico corresponde a la atmósfera o clima emocional conformado por las sensaciones y los sentimientos y el estado de ánimo de los personajes. Si ellos están felices, alegres, enojados, están dispuestos a ir a la batalla, ¿no es cierto? Se sienten temerosos, están hambrientos. El ambiente social es el que se refiere a las características de la sociedad, las costumbres que hay en donde se desarrolla esta cuento, esta leyenda o esta historia, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a continuación a la página 167 de la leyenda del Pehuen, donde una vez más yo les voy a pedir a ustedes que esta leyenda ustedes la lean en su casa al menos unas 4 veces en voz alta. Yo se las voy a leer también aquí, pero yo confío plenamente en que ustedes también lo van a hacer en su casa. Vamos allá entonces a ver de qué se trata esta leyenda. Leyenda del Pehuen, leyenda mapuche. Desde siempre Huenichén hizo crecer el Pehuen en grandes bosques,
Pero al principio las tribus que habitaban esas tierras no comían los piñones porque creían que eran venenosos. Al pehuen o araucaria lo consideraban árbol sagrado y lo veneraban, rezando a su sombra, ofreciéndoles regalos, carne, sangre, humo, y hasta conversaban con él y le confesaban sus malas acciones. Los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos. Pero ocurrió que en toda la comarca hubo unos años de gran escasez de alimentos y pasaron mucha hambre, muriendo especialmente niños y ancianos. Ante esta situación, los jóvenes marcharon lejos en busca de comestibles, bulbos, de amancay, hierbas, bayas, raíces y carnes de animales silvestres, pero todos volvían con las manos vacías, pareciendo que Dios no escuchaba el clamor de su pueblo y la gente se seguía muriendo de hambre. Pero Huenechén no los abandonó y sucedió que cuando uno de los jóvenes volvió desalentado, se encontró con un anciano de larga barba blanca. ¿Qué buscas, hijo?, le preguntó. Algún alimento para mis hermanos de la tribu que se mueren de hambre, pero por desgracia no he encontrado nada. Y tantos piñones que ves en el piso bajo los pehuenes, ¿no son comestibles? Los frutos del árbol sagrado son venenosos, abuelo, contestó el joven. Hijo, de ahora en adelante los recibiréis de alimento como don de Huenechén. Hervidlos para que se ablanden o tostadlos al fuego y tendréis un manjar delicioso. Haced buen acopio, guardadlos en sitios subterráneos y tendréis comida todo el invierno. Dicho esto, desapareció el anciano. El joven, siguiendo su consejo, recogió gran cantidad de piñones, los llevó al cacique de la tribu y le explicó lo sucedido. Enseguida reunieron a todos y el jefe contó lo acaecido hablándoles así. Huenechén ha bajado a la tierra para salvarnos. Seguiremos sus consejos y nos alimentaremos con el fruto del árbol sagrado, que solo a él pertenece. Enseguida comieron en abundancia piñones hervidos o tostados, haciendo una gran fiesta. Desde entonces desapareció la escasez y todos los años cosechaban grandes cantidades de piñones que guardaban bajo tierra y se mantenían frescos durante mucho tiempo. Aprendieron también a fabricar con los piñones el chagüí, bebida fermentada. Cada día al amanecer, con un piñón en la mano y una ramita de pehuen, rezan mirando al sol. A ti te debemos nuestra vida y te rogamos a ti, el grande, a ti, nuestro Padre, que nos dejes morir, que no dejes morir a los pehuenes. Deben propagarse como se propagan nuestros descendientes, cuya vida te pertenece como te pertenecen los árboles sagrados. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿La leyeron 4 veces? ¿Sí? Ya, ¿me escucharon a mí leerla? Hermosa, ¿verdad? Una leyenda muy atractiva y muy hermosa que habla del pehuen que nosotros conocemos como araucaria, ya que está contenida en la página 167 y 168 de su texto de lenguaje. Vamos al desarrollo de esta clase y en la página 168 de su texto, la instrucción me dice que responda en el texto, ¿ya? Responde en el texto, dice, ¿qué problema se presentó en la comarca? El problema que se presentó en la comarca fue la falta de alimentos. ¿Qué hicieron los habitantes frente a ese problema? Señala 3 acciones. Los jóvenes salieron en busca de alimento,
¿cierto? Comenzaron a alimentarse con el fruto del árbol sagrado y aprendieron a fabricar el chagüí. Ya en la página 169 del texto, y aún escribiéndolo en su texto de lenguaje, que es en la instrucción, dice 3. ¿Quién era el anciano de barba blanca? Plantea una hipótesis y fundamenta con la evidencia del texto. Era Nehuenechén, el dios de los mapuches. Se le apareció convertido en un anciano a los jóvenes que buscaban comida y les sugirió comer el fruto del pehuen. ¿Cuál es el fruto de la araucaria o del pehuen? Los piñones. Y son tan ricos. ¿A ustedes les gustan? Sí, a mí me encantan los piñones. Los encuentro muy, muy ricos. Dice, subraya los fragmentos de la leyenda que te permite identificar e imaginar el ambiente y luego completa la tabla. Y aquí estamos cumpliendo el objetivo que contamos al inicio de la clase, el ambiente físico, psicológico y social. La descripción del ambiente físico, que es el lugar donde ocurre esto, es en un paisaje natural, rodeado de vegetación, donde, aquí pues, en esta región, que somos importantes, ¿cierto? En el sur de Chile. La evidencia del texto que hay que copiar textual es que hizo crecer el pehuen en grandes árboles. Luego la descripción del ambiente psicológico es que hay dos tipos opuestos aquí de ambiente psicológico. Al comienzo la comarca estaba asustada, pues pasaba hambre, pensaba que no iban a tener nunca más que comer, ¿sí? Y luego felicidad y agradecimiento de la tribu hacia Dios. Esos dos tipos de ambientes psicológicos habían, de susto, de felicidad, agradecimiento. La evidencia del texto es que hubo años de escasez de alimentos, pasaban mucha hambre, muriendo niños y ancianos. Luego el ambiente social, ya la descripción del ambiente social, dice de cooperación y de ayuda entre los habitantes. Y una evidencia del texto es que los jóvenes que vivían en la comarca, al ver que los niños y ancianos estaban muriendo de hambre, ellos decidieron salir a buscar este alimento. ¿Dónde lo podían encontrar? Se ayudaron dentro de la sociedad que ellos vivían, ¿ya? Y la evidencia del texto es que ante esta situación, los jóvenes marcharon lejos en busca de comestibles. Aún en la página 169 del texto dice, haz un dibujo que retrate el ambiente narrativo que describiste. Ahí está mi dibujo. Ustedes igual lo van a hacer en ese espacio pintadito. Y ustedes pueden hacer un dibujo mucho más bonito, que estoy segura que así va a ser. Y lo pueden hacer ustedes inventando o haciendo otro dibujo. No necesariamente debe ser este mismo. Luego dice, comenta en un grupo de 3 personas. ¿Qué características, tradiciones y valores del pueblo mapuche muestra esta leyenda? La veneración al pehuen. Es un pueblo luchador, unido y religioso. Vamos entonces con la evaluación formativa, ¿no es cierto? Ustedes ya saben cuál es la instrucción que está escrita aquí y que dice escribe y responde en tu cuaderno. ¿Qué significa? Significa que yo tengo que escribir la pregunta completa y la respuesta completa, ¿ya? Dice, ¿por qué los mapuche no comían el pehuen en un comienzo? ¿Preferían otros alimentos? ¿Creían que era venenoso? ¿Era muy duro de masticar? ¿Provenía del árbol sagrado? Ya. Después dice 2. A partir de la lectura, ¿qué palabra describe mejor al dios Huenichen? ¿Soñador? B. Indiferente. C. Castigador. D. Compasivo. Después dice, esta leyenda explica el origen de los piñones, la creación de los pehuenes,
el comienzo del consumo de los piñones de la declaración del pehuen como árbol sagrado. Y ahora, chicos, vienen estos niñitos que representan a los niños de todo el mundo. En todo el mundo los niñitos están igual como están ustedes hoy. Por eso quisimos poner esta imagen, para que no se sientan solitos. Y todos los niños en el mundo, de todos los países, están en estas mismas condiciones. ¿Ya? Bueno, les quiero contar cuál es la actividad que ustedes tienen que enviar para que nosotros les pongamos una nota. La deben subir a Google Classroom, la deben enviar al correo de su profesor o subirla a Google Classroom. Dice producción de textos. Yo ya en las clases online les venía dando como una pista de lo que tenían que hacer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dice, utilizando todos los elementos trabajados y aprendidos, inventa o escribe a mano. Por favor, no lo vayan a imprimir porque ahí no les vamos a poner una nota. Debe ser escrito a mano por ustedes con letra clara y caligráfica un cuento. ¡Qué interesante, qué entretenido! Yo quiero leer todos esos cuentos maravillosos que van a llegar con una extensión de una hoja de cuaderno, una sola hoja de cuaderno, y debe contener un dibujo. Esa va a ser la evaluación. A eso nosotros le vamos a poner nota, al cuento que ustedes van a mandar. Entonces, ¿qué fotografías deben mandar? La fotografía del cuento que van a escribir y que van a inventar utilizando los elementos. Dijimos que los cuentos eran ficticios, que tenían personajes principales, secundarios. Dijimos que había un ambiente, que tenía un ambiente físico, psicológico. También dijimos que el cuento tenía un inicio, un desarrollo y un final. ¿Qué era lo que pasaba en el inicio, en el desarrollo y en el final? ¿Ya? Un cuento de una sola hoja de cuaderno y un dibujo. A eso nosotros le vamos a poner nota. Los esperamos entonces con su cuento. Acá pusimos nosotros, ¿no es cierto?, un esquema para que ustedes puedan guiarse, ¿no es cierto? Si ustedes desean, lo pueden ocupar, ¿no es cierto? Ahí está vacío para que ustedes puedan ocuparlo y ahí hay un ejemplo de cómo hacer su cuento para que les sea un poco más fácil. Y felicitaciones, chicos, nuevamente, excelente trabajo. La profesora Tatiana Paredes, los educadores de PIE y Mónica Isla les agradecen mucho todo el trabajo que han hecho durante este tiempo. Esperamos entonces la fotografía solamente del cuento y el dibujo. Esas dos fotos solamente deben enviar, subir a Google Classroom o enviarla a través del correo del profesor o la profesora. Un placer, chicos, un abrazo, que estén